Les saludo cordialmente. En esta oportunidad vamos a revisar la temática que se relaciona con la atención en salud en adolescentes y jóvenes LGBT. Como introducción es muy importante señalar que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, denominadas con la sigla LGBTI, constituyen un grupo importante de personas que presentan necesidades específicas en salud. Sin embargo, también es preciso señalar que las personas LGBT, aun cuando presentan las mismas etapas y tareas del desarrollo, las mismas necesidades de apoyo, aceptación y validación a nivel familiar, escolar y social que sus pares no LGBT, deben enfrentar desafíos adicionales debido a la complejidad del proceso de divulgación, del estigma social al que se ven expuestos, a los prejuicios, a la violencia de odio y que se relaciona con la orientación sexual o con la identidad de género. Como ustedes pueden ver, aquí no está incluido a las personas intersex. ¿Por qué? Porque las barreras o los problemas que presentan a nivel social son diferentes al grupo de personas LGBT. Ahora, es el estigma el que desencadena importantes consecuencias sociales en adolescentes y jóvenes LGBT y también consecuencias a nivel del comportamiento y en la salud. Y esto, en definitiva, es lo que favorece la posibilidad de que aparezcan conductas de riesgo como la actividad sexual no protegida, el consumo de sustancias, la intensificación del estrés psicológico y también el riesgo de suicidio. En definitiva, lo que queremos decir acá es que las personas LGBT no es que por ser o por pertenecer a un grupo LGBT tengan más conductas de riesgo, sino que es el estigma, eh, los prejuicios hacia ellos y ellas los que desencadenan estas conductas de riesgo. Ahora, diversos estudios han logrado identificar que existe un conjunto único de factores estresores como explicación a los niveles más altos de conductas de riesgo o comportamientos de riesgo que inciden negativamente en la salud de adolescentes y jóvenes. Y como les señalé previamente, esto está relacionado con la estigmatización y con la marginación que nuestra sociedad genera. Y esto es lo que desencadena entonces niveles de violencia, persecución y discriminación hacia las personas LGBT. Esta realidad no es la misma con las personas intersex, por eso que las hemos separado. A continuación vamos a revisar algunas definiciones y conceptos. Por ejemplo, ¿qué se entiende por orientación sexual? En general, se entiende como el interés erótico y o atracción sexual que sentimos hacia otras personas que pueden ser personas del mismo sexo o de otro sexo. La identidad de género es la autopercepción íntima de cómo cada persona siente o vivencia su identidad, ya sea desde una perspectiva masculina o también desde una perspectiva femenina. En otras palabras, es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente. Y esto podría o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento. El rol de género es el comportamiento masculino-femenino esperable en una cultura o sociedad determinada. Habitualmente está en concordancia con el sexo biológico y con la identidad de género, pero esto no necesariamente deberá haber una correlación directa. Es así, por ejemplo, que en algunas culturas los progenitores se preocupan mucho cuando a la niña le interesa tener juguetes que son más bien esperables para los niños y viceversa. Ahí, por ejemplo, uno tiene que establecer de que el rol de género es la conducta esperada y que no tiene por qué ser una conducta definida a priori. Y la identidad sexual
es aquella que está constituida entonces por la identidad de género, por el rol de género y por la orientación sexual de cada persona. ¿Qué entendemos por transgénero o transgénera? Habitualmente es una terminología que se ha utilizado como sinónimo de transexual y alude a un conjunto de personas que al nacer fueron asignadas a un sexo biológico y o a un género que no corresponde con la identidad de género que desarrollan en el transcurso de su vida. Son personas entonces con una identificación fuerte y consistente con el género opuesto, y habitualmente se refiere a quienes no han alterado o que no desean cambiar sus caracteres sexuales. Por otra parte, el término transexual es un adjetivo que ha sido utilizado a menudo por parte nuestra, quienes pertenecemos a la profesión médica, para describir a las personas que buscan cambiar o que han cambiado sus caracteres sexuales primarios y o sus características sexuales secundarias mediante intervenciones médicas como hormonas y o cirugía para lograr una feminización o masculinización de acuerdo con su identidad de género. Y la disforia de género es un término que ha sido utilizado para relevar la incomodidad o malestar persistente que siente una persona que es causado por la discordancia entre su identidad de género y con el sexo asignado a la persona al nacer. Ahora, esta discordancia también se puede presentar hacia el rol de género asociado y o las características sexuales primarias y secundarias. Actualmente prácticamente ya no se utiliza el término disforia de género y se habla más bien de la incongruencia de género. ¿Qué sucede con la prevalencia de las personas LGBT? En relación a las personas LGB, es decir, lesbianas, gay y bisexuales, la prevalencia varía según se pregunte por orientación sexual o por conducta homo o bisexual. Y también esta prevalencia va a depender del sesgo derivado del temor a la estigmatización al reconocerse como una persona LGB. Es así que en Estados Unidos hay estudios que reportan que entre un 3 a un 10% de la población adulta se identifica como gay o como lesbiana. También hay otros estudios que señalan que el 3% de adolescentes se identifican como persona LGB, es decir, lesbiana, gay o bisexual. Un 3,6% de las mujeres y un 2,6% de los hombres entre 18 y 26 años se autoascribían como homo o bisexual. Y respecto a la prevalencia de las personas transgénero transexuales, por ejemplo, en Holanda se estima una prevalencia de 1 por 10.000 hombres y 1 por 30.000 mujeres. Y en Estados Unidos la prevalencia oscilaría dependiendo de aquellas personas que han recurrido a algún centro para solicitar cirugía de readecuación genital en algún momento de sus vidas y se estima entonces una prevalencia de 1 por cada 30.000 hombres y de 1 por cada 100.000 mujeres. Aquí observamos la prevalencia de las personas transgénero transgénera en diversos países como Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, Holanda, Singapur, Alemania y España. Ahora, la sigla THM en definitiva se refiere a las personas transgéneras femeninas y la sigla TMH se refiere a las personas transgénero masculinos. Como ustedes pueden observar, hay una mayor prevalencia de personas transgénero femenina versus las personas transgénero masculina. A continuación vamos a revisar algunos aspectos relacionados con la atención en salud de adolescentes y jóvenes LGBT. Y respecto a estos comportamientos de riesgo, se ha descrito que hay un mayor riesgo de suicidio. Por ejemplo, 2 veces mayor probabilidad en adolescentes, ya sea hombres y mujeres, con orientación homosexual. Y 4 veces mayor probabilidad en hombres que se declaran como gays o bisexuales. A propósito, déjenme decirles que la orientación sexual y la identidad de género no es algo que se elija, no es algo que uno decida,
es algo que es inherente a la persona. También se ha descrito 1,5 veces mayor frecuencia de depresión, trastornos de ansiedad, consumo de alcohol, tabaco y drogas. Mayores tasas de consumo de drogas y alcohol asociado a una mayor frecuencia de sexo inseguro. Y mayor riesgo potencial de pesquisa tardía de cánceres ginecológicos en las mujeres lesbianas, como el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. Otros estudios en adolescentes lesbianas, gays y bisexuales reportan una menor edad de inicio a la actividad sexual, antes de los 13 años, mayor probabilidad de tener un mayor número de parejas sexuales a lo largo de la vida y mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual. En adolescentes lesbianas y bisexuales también se ha reportado una mayor frecuencia de embarazo que en adolescentes heterosexuales, un 12% versus 5%. Y también en este grupo se reportaba con mayor frecuencia haber tenido una infección de transmisión sexual reciente. Y en hombres adolescentes homo y bisexuales se reportaba un menor uso de condón, la probabilidad de más parejas sexuales a lo largo de la vida, por ejemplo, 4 o más parejas, mayor frecuencia de adquirir una infección de transmisión sexual, incluido el VIH, y también mayor frecuencia de uso de drogas endovenosas. Ahora, es muy importante establecer que no es por ser lesbiana, gay o bisexual que uno va a tener una mayor probabilidad de conductas de riesgo, sino que son los factores asociados con la vergüenza, con la culpa, con la baja autoestima, con el temor al rechazo, los que interferirían con la motivación, por ejemplo, para utilizar con eficacia los conocimientos para prevención de estos comportamientos de riesgo y también para la protección del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, cuando se asocia a una conducta sexual sin protección. Un problema adicional que deben enfrentar las personas LGBT, especialmente adolescentes y jóvenes, se relaciona con las barreras para el acceso a la atención en salud. Como habíamos dicho, las personas LGBT experimentan discriminación y esto continúa aún en las sociedades que han tenido un mayor avance por el respeto y la protección de los derechos humanos. Y que la marginación social no solamente es un foco de discriminación en el empleo, en la educación, en los ingresos, en la vivienda, en la familia para estas personas, sino también se vincula con la dificultad para acceder a la atención en salud. Y esta discriminación se transforma entonces en una barrera, tanto a nivel de la atención primaria como en la atención especializada. Y estas barreras de acceso a la atención en salud son multifactoriales. Y es así como se han identificado situaciones de franca discriminación, como el abuso verbal por parte del personal hacia las personas LGBT, hasta otros procesos más sutiles. Y esto lo único que consigue es crear entornos poco amigables, entornos inseguros y que están mal adaptados a las necesidades de este grupo de personas. La Asociación Médica Americana señala que aunque en las últimas 2 décadas han mejorado las actitudes entre los profesionales de la salud, aún existen barreras significativas para entregar una atención óptima que elimine las diferencias y desigualdades hacia las personas LGBT. A continuación vamos a revisar brevemente este estudio, que fue una encuesta autoadministrada a 184 médicos, ya sea especialistas en pediatría, medicina interna, obstetricia y ginecología, psiquiatría, medicina de urgencia y también de medicina familiar, en un hospital universitario en Nueva York. De las personas entrevistadas, el 75% alguna vez preguntaba sobre la historia sexual. Y si él o la adolescente era sexualmente activo o activa, solo un tercio abordaría la orientación sexual y un 8% evaluaría respecto de la identidad de género de ese o esa adolescente.
Solo un 14% indagaría sobre la orientación sexual en adolescentes que se presentaban con alguna sintomatología depresiva. Y en aquellos adolescentes que tenían ideación o incluso un antecedente de un intento suicida, solo un 12% indagaría sobre la orientación sexual como una probable causa. ¿Qué es lo que demuestra esta diapositiva? Que en general el tema en relación a la sexualidad de las personas LGBT y su asociación con problemáticas en salud mental, que ya vimos que no es por ser una persona LGBT, sino por el estigma, la discriminación social, etc., está invisibilizado por parte de las y los profesionales, específicamente las personas que participaron en este estudio. Y en este estudio, ¿cuáles serían las principales causas para no indagar sobre la orientación sexual en la anamnesis de un o una adolescente sexualmente activo o activa? ¿Qué creen ustedes? La principal causa es porque se asume la heterosexualidad, o sea, damos por hecho de que la persona consultante es heterosexual. Otra causa es porque se olvidó preguntar, y esto refleja entonces la invisibilización de estas temáticas en la atención en salud. No se preguntaba porque los padres estaban presentes. No debemos olvidar que en la atención de adolescentes y jóvenes es muy importante el espacio confidencial, un espacio seguro para poder hablar de estas temáticas, de las temáticas que son sensibles. Ahora, recuerden ustedes que eh, las y los adolescentes y jóvenes pueden que no hayan divulgado su orientación sexual e incluso la identidad de género con la familia. Entonces, debemos propiciar este espacio seguro y garantizar la confidencialidad para abrir estos temas. Porque no hubo tiempo para preguntar. Es muy importante que para que podamos brindar una atención de calidad, podamos tener el tiempo suficiente para realizar esta atención. Otra causa era por incomodidad del profesional y también porque pensaba que podría hacer sentir incómodo al o la paciente. Estas dos últimas causas lo que reflejan es la falta de capacitación y competencias para abordar estas temáticas. Y además, porque no lo consideró importante. Esto también refleja la invisibilización de estas temáticas y la falta de capacitación en ellas. Cuando uno revisa la literatura, la mayoría de los estudios están realizados a nivel internacional. Existen muy pocas publicaciones que aborden esta temática en nuestro país. Es por ello que nosotros en Semera decidimos realizar esta investigación que consistió en un estudio cualitativo sobre las principales necesidades, barreras y demandas desde la perspectiva de adolescentes y jóvenes lesbianas, gay y bisexuales en la atención primaria de la región metropolitana en nuestro país. Realizamos el levantamiento de la información a través de grupos focales. Respecto de las necesidades, las personas que participaron planteaban las siguientes. Por ejemplo, que hubiese un reconocimiento activo de la diversidad sexual en la atención en salud, que no hubiera patologización de la diversidad sexual, que la atención fuera empática, que no se asumiera la heterosexualidad y que los profesionales estuvieran capacitados y que brindaran una atención libre de prejuicios. La confidencialidad era un tema muy importante y esta debiera ser transversal en todo momento durante la atención en salud. Igualmente, dentro de las necesidades se planteaba el acceso a la maternidad respecto a las técnicas de fertilización asistida y que también hubiera la posibilidad de que la pareja pudiera acompañar en las consultas de salud. Y también se planteaba la necesidad de que no se cuestionara la bisexualidad. En este estudio, las principales barreras que las personas participantes identificaron dicen relación con, en primer lugar, una atención en salud heteronormada. Además, señalaban que la atención básicamente en salud sexual y reproductiva se centraba en la prevención del embarazo y en el VIH, y no había una planificación, por ejemplo, de la maternidad para las mujeres lesbianas. También aparecían las barreras asociadas al VIH, donde emergía con fuerza el estigma
por asociar VIH con homosexualidad en una connotación negativa. También, incluso ahora en la actualidad, aún existía por parte del personal de salud temor a contagiarse de VIH al tomar una muestra de sangre. Esto lo relató un joven gay, quien lo vivenció de manera personal. Además, dentro de la barrera existía la burocracia para la toma de examen. Por lo tanto, todo esto contribuía a que las personas no se realizaran el test de ELISA. Una queja transversal de quienes participaron en este estudio era el no resguardo de la confidencialidad. Y por ejemplo, recuerdo que un joven gay en el grupo focal donde él participó nos comentó que cuando fue a hacerse el test de ELISA al consultorio, en un momento dado se abrió la puerta del box y apareció la TENS y dice, voy a nombrar un nombre ficticio, dice que pase Juan a hacerse el test de ELISA. ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Que el joven no se levantó de donde estaba esperando en la sala de espera y por lo tanto no se realizó el examen. Otras barreras que identificaron nos señalaban a nosotros profesionales que estábamos desinformados, que teníamos una falta de empatía, que abordábamos de manera inadecuada esta temática, que realizábamos comentarios inapropiados que solo reflejaban nuestros prejuicios y generaban descalificación e incluso maltrato. Por ende, las personas participantes revelaban que tenían temor al juicio del profesional y este temor era mayor de recibir algún grado de discriminación si develaban su orientación sexual bisexual. En definitiva, se referían a la atención en salud como una mala calidad de la atención, con un exceso de burocracia y un exceso de latencia para solucionar los problemas. En definitiva, nos dijeron que el consultorio era un espacio no seguro e incluso para ellos y ellas sería el último lugar donde irían a consultar. Y como les decía, este estudio es reciente. Estas son prácticas que estas personas que participaron las vivenciaron hace poco tiempo. Respecto a la educación sexual, consideraban que era heteronormada y excluyente de la diversidad sexual. Recuerdo también que una joven lesbiana nos señaló que durante todo el colegio, en la enseñanza media, como la educación sexual era heteronormada, ella se preguntaba y decía, ¿qué me pasa a mí? A mí no me gusta mi compañero, a mí me gusta mi compañera. Y créanme que esto le generó mucha ansiedad y nunca se atrevió a consultarlo directamente con el profesor o profesora que estaba a cargo de esta educación sexual. En relación a las demandas, las y los jóvenes que participaron señalaban que la sexualidad o las sexualidades no sean consideradas como un tema tabú, que se pudiera hablar y conversar directamente, que debería visibilizarse y normalizar la sexualidad y además promover el autocuidado, con una atención en salud y una educación sexual que fueran integrales, sin juicios sobre las sexualidades de las personas. Que se debiera indagar por la orientación sexual según la pertinencia. Por ejemplo, señalaban de que si consultaban por un estado gripal, no era necesario estar divulgando la orientación sexual, porque nos decían, a ver, las personas heterosexuales andan diciéndole a todo el mundo que son heterosexuales. Entonces señalaban sí y reconocían que había atención en salud, que sí era importante divulgar la orientación sexual con el profesional. Una de ellas es la atención ginecológica. Yo no sé si ustedes saben que en las prácticas sexuales de las mujeres que tienen sexo con mujeres, hay prácticas sexuales que son penetrativas y otras prácticas sexuales que son no penetrativas. Y eso es muy importante tenerlo en consideración para realizar una adecuada evaluación ginecológica. También señalaba que debíamos tener presente los procesos de cada persona respecto de la divulgación. Como les señalé anteriormente, hay jóvenes que aún no han divulgado su orientación sexual o su identidad de género a la familia y tampoco a los amigos. Dentro de las demandas también aparece que la atención sea inclusiva, respetuosa, que sea confidencial
y que proporcione informaciones que sean de utilidad para las personas. Que se pueda escoger al profesional. Esto era muy importante para ellos y ellas y señalaban que así como en las clínicas privadas al menos se tiene acceso al lugar de formación del profesional, que esto también fuera posible en la atención en el sector público. ¿Por qué? Porque decían de que ellos reconocían que existían instituciones donde muy probablemente había una mayor carga respecto al prejuicio y al estigma. Y además señalaban que debía haber una capacitación de todo el equipo. Esto incluye a profesionales, TENS y también al personal administrativo, y que se deberían trabajar los prejuicios. Otras demandas se relacionaban con el apoyo en salud mental que involucra a la familia, especialmente durante el proceso de divulgación. Que no se cuestione la bisexualidad, que se visibilice la B en la sigla LGBT. Que la atención sea integral e igualitaria en espacios seguros y que no se propicie la automarginación de las personas LGBT. Que las campañas de prevención incluyan a las mujeres. En este punto, cuando nosotros estábamos realizando este estudio, hubo una campaña respecto al VIH y las mujeres lesbianas que estaban participando en los grupos focales nos señalaron de que ellas no aparecían en las campañas y esto obviamente no debiera ser así. Y también otras demandas tenían relación con el reconocimiento de la maternidad y de la familia lesbo-parental. Como resultado de esta investigación, generamos esta guía de orientaciones y recomendaciones para la atención de adolescentes y jóvenes gays, lesbianas y bisexuales en el nivel primario de salud. En este documento ustedes pueden encontrar los resultados que hemos revisado con mayor detalle y tienen ahí el link para poder acceder si así lo estiman conveniente. A continuación nos vamos a referir específicamente a los problemas que experimentan las personas transgénero y transgénera en la atención en salud. La Asociación Mundial de Profesionales para la Salud de Personas Transgénero en mayo del 2010 emitió un comunicado instando a la despatologización en todo el mundo y señalaba que, comillas, la expresión de las características de género, incluidas las identidades que no están asociadas de manera estereotipada con el sexo asignado al nacer, es un fenómeno humano común y culturalmente diverso, no debiendo ser juzgado como inherentemente negativo o patológico. Cierre comillas. Entonces, lo que la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud de Personas Transgénero y Transgénera evidencia que actualmente ser una persona transgénero o transgénera es cuestión de diversidad y no de patología. Respecto de las barreras a la atención en salud de las personas transgénero y transgénera, se ha reportado que se reflejan a nivel institucional, donde las políticas públicas para dar cabida a las necesidades de estas personas están ausentes, o estas necesidades no son reconocidas de manera suficiente por estas políticas. Y hay múltiples ejemplos de esto. Es así como existe aún la negativa de adecuar hospitalización en salas considerando el género de la persona. También existe la preocupación por parte de los usuarios respecto de la disponibilidad restringida de testosterona. En la práctica, nosotros en la atención que realizamos en adolescentes transgénero y transgéneras en Semera, la testosterona es algo que ellos tienen que costearse. Dificultad para programar histerectomía o cirugías mamarias por demanda existente en base a otras patologías. Dificultad en referenciar a pacientes a unidades multidisciplinarias. Dificultad para derivar respecto a realizar las cirugías de readecuación genital. Falta de cobertura de códigos FONASA para genitoplastías. Y también aparece la necesidad de fomentar la capacitación y el adiestramiento continuo a nivel de los equipos de salud. Este es un estudio cualitativo realizado por Snellgrove y colaboradores en Canadá.
Realizaron entrevistas semiestructuradas a 13 profesionales, de los cuales 9 eran médicos generales y 4 eran especialistas ya sea en obstetricia y ginecología, psiquiatría, endocrinología y medicina nuclear. Como tema central, respecto de las barreras desde los proveedores de salud para la atención de personas transgénero y transgénera, aparecía la dificultad en la búsqueda de información respecto al manejo, por ejemplo, mediante guías clínicas. Es decir, estos profesionales que participaron referían que no encontraban guías que les permitieran realizar una atención de las personas transgénero. También reportaban la dificultad para derivar especialistas y también en identificar redes de apoyo. Y una de las personas participantes señalaba, por ejemplo, comillas, no sabía a dónde ir ni a quién recurrir para obtener información o derivación. También identificar profesionales para derivar fuera de la esfera de la práctica era difícil, porque había una falta de conocimiento sobre la disponibilidad de especialistas que realizaran atención de personas transgénero y también existía la preocupación de parte de quienes participaron respecto a la sensibilidad y empatía de los profesionales a los cuales ellos derivarían los pacientes. Aparecía también que existía un insuficiente conocimiento o preparación a nivel del pre y posgrado. Esto ya lo habíamos señalado, es decir, dificultad para adquirir las competencias como profesionales de la salud y después en la práctica esto genera barreras porque no sabemos cómo enfrentar y qué manejo realizar respecto de la atención de las personas transgénero y transgéneras. En este estudio se hacía mención a las consideraciones éticas que reportaron las personas participantes y que se vinculaban con las convicciones morales y las creencias personales de las y los profesionales sobre la sexualidad y la salud sexual. Aparecían aspectos asociados, por ejemplo, con la responsabilidad legal del profesional, este temor que tenían de que pudiera haber alguna responsabilidad legal, si había algún eventual evento adverso, por ejemplo, en relación a la terapia hormonal. También tenían temor en relación a la irreversibilidad de la terapia y ellos manifestaban que las personas se podrían arrepentir. Ahora, obviamente esto último está en relación con el derecho de las personas, en este caso las personas transgénero y transgénera, para poder decidir sobre su atención en salud. Es decir, también dentro de la atención en salud existe la posibilidad de que uno se pueda arrepentir, pero créanme que en la práctica esto es muy poco frecuente. Nosotros que atendemos a una cantidad importante de adolescentes transgénero y transgénera, la verdad es que, al menos que yo recuerde, arrepentimientos en relación a la identidad de género no hemos visto, ni tampoco en relación a las atención en salud, como por ejemplo el uso de de las hormonas para la adecuación corporal. Eh, Quiero recalcar, como ya he dicho anteriormente, que la orientación sexual y la identidad de género no es algo que se elija, no es una opción, es algo que sucede en el desarrollo de las personas. Bueno, volviendo al estudio, había una tendencia a la patologización en relación a la evaluación diagnóstica y reportaban que esta tendencia se relacionaba con la confusión o la asociación con otros diagnósticos psiquiátricos, es decir, esta patologización que existe. Y también se referían a los determinantes del sistema de salud. Consideraban la necesidad de implementar modelos de atención principalmente a nivel de la atención primaria que esté centrado en las personas, con redes de referencia adecuadas que brindaran diferentes alternativas de evaluación, tratamiento y seguimiento de las personas transgénero y transgénero. En el fondo, estas eran las recomendaciones que hacía el artículo respecto de cómo poder solucionar las barreras en la atención. Este es un estudio que se realizó en nuestro centro de atención de adolescentes y que lo lideró la asistente social, la profesora Electra González, y que tiene relación también con las principales barreras percibidas por las personas transgénero y transgénero. Realizó un estudio cualitativo en 16 personas transgénero y transgéneras entre 17 y 37 años que consultaban en Semera o que habían sido consultantes en Semera
o que pertenecían a alguna organización. Esta organización que se relaciona, por supuesto, con la temática trans. Y el objetivo del estudio fue explorar las principales dificultades y contextos de ocurrencia experimentada por adolescentes y jóvenes transgénero o transgéneras según su propia experiencia. La muestra estuvo constituida por 14 personas transgénero masculino y 2 personas transgénero femeninas. La ocupación: 6 eran estudiantes, 5 estaban cesantes, 3 trabajaban de manera independiente, 1 trabajaba de manera dependiente y 1 tenía trabajo ocasional. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Aparecía la necesidad de ajustarse socialmente y ellos y ellas referían que existían sanciones y actitudes sociales negativas hacia la transexualidad que contribuyeron al sentimiento de sentirse inapropiadamente diferentes y sin pertenencia en el medio en el cual se desenvolvían. Y también aparece que algunas dificultades observadas se transformaban en verdaderos obstáculos para lograr su pleno desarrollo e integración social. ¿Qué ocurría en el contexto escolar? La enseñanza básica era referenciada como una etapa muy traumática. Y este testimonio de una persona transgénero masculino dice lo siguiente: las niñas y los niños muchas veces no quisieron jugar conmigo porque según ellos me creía un hombre. Tampoco era elegido para participar en actos o actividades, pues era una vergüenza para el colegio. No me trataron de igual forma que a un niño o por último una niña. Siempre fui la, comillas, cosa rara y asqueante. La enseñanza media era igualmente difícil y persistía la discriminación. Este otro testimonio dice lo siguiente: estudié siempre en el mismo colegio y me dejaron ir con pantalones azules, pero me obligaron a usar jumper el día de la graduación para poder graduarme y recibir un premio a la mejor alumna. Pero igual el premio se lo dieron a otra compañera. Nunca me dijeron el por qué. A nivel de la universidad o educación superior, también existían barreras y este testimonio señala lo siguiente: no supe cómo enfrentar la situación por desinformación mía y de los demás con respecto a mi transexualidad, pues solo veía rechazo. Ante esta situación y mi forma de ser, tenía miedo de eso y decidí ser lo que mi carné decía, una F, mujer, pero no pude con eso. No soportaba que me llamaran por el nombre femenino y no logré pasar mi educación superior. No era yo el que estaba en clases, no podía expresar lo que yo sentía y pensaba, y no pude con eso y lo dejé. ¿Se dan cuenta la necesidad de acompañamiento que tienen estas personas? Y además, en el contexto escolar, en la enseñanza básica y media, el colegio debería ser un espacio seguro, pero las experiencias de bullying que reciben estas personas es muy tremenda. En el contexto laboral, la inestabilidad era una característica recurrente. Este testimonio de otra persona transgénero masculino dice: casi no he trabajado, pues nadie hasta ahora me ha dado trabajo como un hombre, como lo que soy, pero sí he logrado trabajar con mi carné, y no como la persona verdadera que soy. Ha sido muy difícil. Deseo tener un trabajo digno algún día y ser aceptado y respetado. Yo recuerdo que nosotros, una de las primeras personas transgénero que se atendieron en el CEMERA y que se realizó un seguimiento por varios años, esta persona logró terminar sus estudios universitarios y se graduó como profesional. Pero lamentablemente, tal como dice este testimonio, no lograba conseguir trabajo porque su carné aparecía su nombre femenino y aparecía el sexo femenino. Y él ya había iniciado la terapia hormonal y si ustedes lo veían físicamente, era un hombre. Y esta persona, para poder subsistir, recogía cartones en la calle, teniendo un título profesional. Afortunadamente, a fines del año pasado se logró promulgar la Ley de Identidad de Género que permite a las personas el cambio de nombre y sexo registral a nivel del carnet de identidad. ¿Qué sucedía en el contexto familiar? Se esperaba apoyo y validación cuando se divulgaba la identidad de género a la familia. Sin embargo,
Las reacciones de confusión, rabia, rechazo e incluso de violencia física eran una práctica frecuente. Este testimonio dice lo siguiente: mi papá se enteró a los 14 años. Yo esperaba una mejor reacción de él, pero me pegó hasta que se cansó y me echó de la casa. Estuve 3 meses viviendo en la calle. Me metí en las drogas hasta que mi abuela me llevó a su casa. En el contexto de relaciones de pareja aparecían enormes dificultades para establecer relaciones de acercamiento afectivo y las preguntas eran: ¿cómo me presentaba? ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? Con frecuencia iniciaron un pololeo sin revelar su identidad sexual, y esto significó al mismo tiempo que no podían acceder a contactos más íntimos con la pareja. Este testimonio señala: no dejaba que ella me tocara el cuerpo. La verdad es que estos testimonios hablan por sí solos. Y en el contexto legal, existía esta dificultad en el cambio de nombre y sexo en la partida de nacimiento. Este estudio se realizó antes de la promulgación de la Ley de Identidad de Género. Ninguna persona del estudio hasta ese momento había podido rectificar su sexo inscrito y solo una había cambiado su nombre a uno más neutro. Y en la atención en salud, reportaban la dificultad para poder identificar centros o unidades de atención integral que fueran considerados espacios seguros para ellos y ellas. La hormonoterapia fue autorizada en la mayoría y obtenían los medicamentos sin receta. Existía dificultad para acceder a las prestaciones quirúrgicas y para ello debían muchas veces acudir al sector privado, donde ahí sí había posibilidad de realizar la intervención. Y varias personas refirieron haber esperado años mientras reunían el dinero suficiente. También reportaban la oposición de parte de las y los profesionales, aludiendo a aspectos éticos para no realizar una determinada intervención e incluso una atención. Y también evidenciaban la prioridad del sistema público para resolver otras patologías y estas listas de espera para cirugías que nunca avanzaban. Y aquí no estaban hablando solamente de las cirugías de readecuación genital, estaban hablando de otro tipo de cirugía como las mastectomías, histerectomías, etc. Como hemos visto, las barreras, tanto para las personas lesbianas, gay, bisexuales y para las personas transgénero y transgéneras, son múltiples en la atención en salud. Vamos a revisar algunas recomendaciones entonces para una atención que sea digna y de calidad. En primer lugar, como profesionales de la salud debemos fomentar el desarrollo positivo mediante el desarrollo e inclusión social. Debemos apoyar el desarrollo y expresión de la sexualidad y de las sexualidades en base al autorreconocimiento y aceptación de la orientación sexual y de la identidad de género de cada persona. Debemos evitar prácticas que contribuyan a invisibilizar, a patologizar y a discriminar desde una perspectiva heteronormativa. Y en la atención clínica propiamente tal, debemos asegurar la privacidad y la confidencialidad en esta atención, sobre todo cuando vamos a tratar temas sensibles. Y para el abordaje integral, debemos explorar la percepción de cada adolescente respecto de su orientación sexual y de su identidad de género. Y para ello debemos utilizar un lenguaje inclusivo y neutro. No debemos asumir la heterosexualidad. Y créanme que si utilizamos este lenguaje inclusivo y neutro, eso ya va a contribuir a disminuir las posibles resistencias que haya por parte de las personas. Imagínense lo que es acudir a una atención en salud donde uno como paciente está muy pendiente de en qué momento viene la discriminación, en qué momento viene el comentario inadecuado, etc. Algunas recomendaciones entonces para este lenguaje inclusivo y neutro pueden ser las siguientes. Por ejemplo, te has sentido alguna vez atraído o atraída por hombres, por mujeres o por hombres y mujeres? ¿Actualmente te sientes atraída o atraído por hombres, por mujer o por un hombre o por una mujer? ¿Has tenido o actualmente tienes pololo o tienes polola? Créanme, como les digo, que este lenguaje inclusivo va a favorecer la creación de un vínculo de confianza inicial. También
debemos solicitar autorización para proporcionar al o la adolescente y su familia apoyo y orientación, especialmente en el momento de la divulgación. Nosotros como profesionales de la salud no debemos imponer la divulgación, y cuando él o la adolescente decidan que ha llegado el momento de realizar la divulgación, debemos propiciar de que ésta se haga en un espacio seguro. Recuerden ustedes, ya vimos algunos testimonios de algunas personas transgénero, que muchas veces el contexto familiar es un espacio no seguro y pueden haber episodios de violencia incluso cuando se realiza esta divulgación. Igualmente, los profesionales debemos conocer y comprender que los comportamientos de riesgo a menudo reflejan reacciones a la estigmatización social, como ya hemos visto, y a la no aceptación por los pares, por la familia y por la sociedad. Debemos reconocer y fomentar entonces las fortalezas individuales como un pilar para promover el autocuidado. Debemos estar capacitados y tener las competencias para brindar una atención digna y sin prejuicios. Y estas competencias debieran incluir conocer aspectos de la salud física y sexual, comprender el desarrollo de la sexualidad adolescente, no minimizar el riesgo de embarazo, no minimizar el riesgo de infección de transmisión sexual y de VIH, realizar consejería sobre uso de métodos de barrera y tener la capacidad de identificar los problemas de salud mental que se relacionan con el proceso de la develación, ya sea de la orientación sexual o de la identidad de género, y también aquellos problemas de salud mental que se relacionan con la victimización y con la discriminación que se asocian ya sea con la orientación sexual y la identidad de género, como hemos visto hasta ahora. Durante la atención en salud, habitualmente no se aborda lo concerniente a la sexualidad y a la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres que tienen sexo con mujeres. Quiero decirles que el concepto de mujeres que tienen sexo con mujeres se refiere a la conducta sexual, es decir, puede que esto implica que no solo mujeres lesbianas o bisexuales tengan sexo entre mujeres, sino también pueden ser mujeres heterosexuales. A continuación vamos a revisar algunas recomendaciones para esta atención en salud ginecológica y también algunas recomendaciones para sexo seguro en las prácticas de sexo entre mujeres. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la atención en salud ginecológica entonces de adolescentes y jóvenes que tienen sexo con mujeres? En primer lugar, considerar preguntar en la historia sexual sobre las parejas, sobre la práctica sexual, sobre la historia de alguna infección de transmisión sexual, sobre la prevención de estas infecciones y también no olvidar el riesgo de embarazo. No hay que minimizar este riesgo porque mujeres que tienen sexo con mujeres también puede haber sexo con hombres. Debemos proporcionar, como habíamos planteado, educación y consejería sobre la sexualidad, incluyendo el tema de las infecciones de transmisión sexual. Considerar realizar la pesquisa de estas infecciones, incluyendo el Papa Nicolau, y no olvidar la recomendación de la vacuna para el virus papiloma humano. Es preciso evaluar conductas de riesgo, así como, por ejemplo, el uso de sustancias como drogas y alcohol, y también evaluar la presencia de violencia a nivel de la pareja. Y debemos proporcionar información sobre la fertilidad y sobre técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, en mujeres lesbianas, que ya habíamos visto que ellas tienen una limitante respecto al acceso a estas técnicas en nuestro país en general. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el sexo seguro? Se debe evitar el contacto sexual cuando hay sangre menstrual y cuando hay presencia de cualquier lesión genital que sea visible. Evitar prácticas sexuales que sean traumáticas, es decir, en que haya exposición de sangre. Se debe recomendar cubrir los objetos sexuales que sean penetrantes con un condón cada vez que se utilicen, ya sea a nivel de la vagina, del ano o en la boca. Y también se recomienda que cada mujer debería tener su propio objeto sexual. Ahora, en el sexo oral,
Se debe recomendar el uso correcto de los métodos de barrera como láminas de látex, los diques dentales, un condón masculino abierto o el uso de algún guante. Y es importante señalar que el CDC ha ya recomendado estos métodos de barrera, sobre todo para el uso en el sexo oral. Se recomienda usar guantes de vinilo o de látex y que se asocia a un lubricante principalmente acuoso cuando hay sexo penetrativo. También existe el condón femenino, que lo vamos a ver a continuación. Este es el condón femenino que se recomienda para el sexo seguro. Ahora, no solamente se puede utilizar cuando hay un contacto sexual entre mujeres, sino también cuando hay un contacto sexual de mujeres con hombres. Ahora, el condón femenino tiene una menor disponibilidad a nivel del acceso en el comercio establecido, como por ejemplo en las farmacias, que el condón masculino. Y su costo de fabricación es mayor que el condón masculino, y este costo se traspasa a la usuaria. Y además, la población general está escasamente informada sobre este método. Por lo tanto, nosotros como profesionales debemos recomendar y hacer ver, visibilizar al condón femenino como un método seguro para la actividad sexual. Ahora, habíamos mencionado los diques dentales. ¿Cómo se deben utilizar? Ahora, hay que tener algunas precauciones. Por ejemplo, después de abrir el dique dental, debemos asegurarnos que esté indemne y para ello se puede mirar a contraluz o pasarlo bajo el agua. Si hay talco en el dique dental, se debería enjuagar porque este talco puede actuar como irritante. Se recomienda usar lubricantes acuosos y se debe aplicar este lubricante sobre la superficie corporal antes de poner el dique dental. Y el lubricante ayudaría a mantener el dique dental en posición y aumentaría la sensación para la persona receptiva del sexo oral. Se debe colocar el dique sobre la superficie corporal involucrada en el sexo oral, ya sea en la vagina, en la región perineal o incluso en el ano, y se debe mantener en posición con ambas manos. Ahora, este uso de los diques dentales también está recomendado para la actividad sexual entre mujeres y hombres respecto al sexo oral. Y también es recomendable usar un nuevo dique dental cada vez, es decir, en cada contacto sexual hay que cambiar el dique dental para que su uso sea eficaz. Si no tenemos un dique dental, también hay otras alternativas, por ejemplo, el uso de un condón abierto. Y para ello se toma un condón masculino, se corta en los extremos y luego en la mitad para así obtener una lámina como la que aparece ahí en la diapositiva. Y también se recomienda entonces el uso del lubricante acuoso para que no se deslice esta lámina de látex. Se puede utilizar igualmente un guante y para ello se debe cortar y quitar los 4 dedos del guante y además se debe cortar por detrás para que podamos obtener un pedazo de látex cuadrado. También recuerden que se puede utilizar un guante de vinilo porque hay personas que son alérgicas al látex. Ahora, en esta forma de procesar el guante, el pulgar va a quedar en el centro y en el pulgar se puede colocar la lengua. Y también se deben seguir las instrucciones para el uso del dique dental respecto a los lubricantes, etc. Ahora, también se describe la envoltura plástica que habitualmente utilizamos para preservar los alimentos, pero esta envoltura es porosa, por lo tanto tiene mucho menos efectividad que el uso de los otros métodos que hemos recomendado. Ahora, lo que se plantea es que aunque la envoltura plástica no esté fabricada para ser utilizada como se utiliza un dique dental, si no hay otra opción, sería mejor utilizarla en vez de no usar nada. Compartiendo algunas conclusiones con ustedes, es preciso reconocer que adolescentes y jóvenes LGBT presentan necesidades y demandas específicas en salud sexual, en salud reproductiva, en salud mental, entre otras necesidades durante la atención en salud.
Y como agentes de cambio, las personas que trabajamos en la atención en salud debemos abogar para terminar con las barreras e inequidades que se presentan durante esta atención y que, como hemos visto a lo largo de esta presentación, se relacionan con experiencias de discriminación y heterosexualización de la atención. Debemos capacitarnos sobre las necesidades en salud que presentan estas personas según la cultura de competencias profesionales. Y también debemos considerar la capacitación de todo el equipo de salud, incluyendo técnicos y personal administrativo. Y debemos dirigir la atención en salud focalizada en las necesidades de las personas, sin prejuicios y respetando activamente sus derechos. Y respecto de las políticas públicas, debemos generar políticas que sean inclusivas de la diversidad sexual, que consideren sus necesidades, barreras y demandas en salud, que no estigmaticen y que se asegure una atención de salud que sea oportuna, respetuosa, segura y competente, que contribuya de este modo al desarrollo positivo de adolescentes y jóvenes. Les agradezco mucho su atención.